Hola, muy buenas. A ver, voy a hacer un pequeño comentario sobre un concepto económico, el excedente del consumidor. ¿Qué significa el excedente? Vale, voy a poner un ejemplo. Entonces, toda la explicación va a ir asociada a ese ejemplo. Vamos a suponer que una persona decide comprarse un televisor y piensa pagarlo en mano. ¿Vale? O sea, nada de tarjeta, nada de sistema electrónico, nada, en mano. O sea, quiere saber el dinero que suelta. Y para eso coge y dice, a ver, tengo pensado un televisor que me gusta, pero yo lo valoro en 500 euros. Entonces me coge 500 euros y me lo echo en el bolsillo. Entonces, ¿qué información nos está aportando ese cliente? Bueno, él tiene 500 euros. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que él valora el televisor como máximo a 500 euros. Digamos, el tope de lo que piensa gastarse en ese televisor, 500 euros. A esto se le llamaría precio de reserva. Precio de reserva. ¿Qué significa eso? Pues si le va a comprar el televisor y lo encuentra más barato, lo compra. Porque él valora el televisor en 500 euros. Si lo encuentra a 400, pues estupendo. Me lo compro. Porque me lo dejan más barato de la valoración que el cliente hace del televisor. Si se lo encontrara a 500 euros, pues ahí está justo en el máximo de valoración que yo lo hago. Entonces al cliente le es indiferente los 500 euros o el televisor, pero bueno, como él quiere el televisor y está al precio máximo que quiere pagar, pues cogería el televisor. Pero está al precio máximo que él podría pagar por ese televisor. Pero ¿qué pasaría si el televisor estuviese por encima de los 500 euros? Imaginar que el televisor, aquí tenemos el televisor, y me lo deja en 600 euros. Pues entonces él tiene que valorar la satisfacción que le produce el televisor o la satisfacción que le produce 600 euros. Él hizo al principio, una indicación. El televisor me produce la misma satisfacción que tener 500 euros. ¿Por qué? Porque ese fue el tope de dinero que piensa pagar por el televisor. En el intercambio, él valora 500 euros lo mismo que el televisor. Entonces, este intercambio él, en principio, no lo va a hacer porque él valora más 600 euros que el tener un televisor. ¿Vale? Esto va en términos de valorar. Entonces, en este caso, él no haría la operación porque la valoración de los 600 euros es superior a la valoración que él hace del televisor. Muy bien, pues todo esto nos lo dijo, digamos, nos lo indica el precio o sea, los 500 euros echado al bolsillo, que era el precio de reserva, que es la valoración máxima que hace el cliente, el consumidor del televisor. Pero vamos a suponer, y ya entramos en el tema de excedente, que ese consumidor encuentra un televisor, aquí está el televisor, y lo encuentra a 400 euros. Y dice, lo compro. Vale, compra el televisor, tiene su televisor, él tenía 500 euros, paga 400 y se queda 100 euros. O sea que al final tiene el televisor más 100 euros y se va feliz. ¿Por qué? Pues porque él pensaba pagar, el máximo que pensaba pagar era 500 euros. O sea, cabría la posibilidad, cabría la posibilidad de que él volviese a casa solamente con el televisor. Sin embargo, él vuelve a casa con el televisor y con 100 euros. Es como si esos 100 euros lo hubiese encontrado. Y él va feliz. O sea, eso le produce a él un bienestar. Porque en cuenta, él tiene 100 euros con los que no ha contado. Incluso puede ver a un amigo y le puede decir, oh, pensaba gastarme 500 euros en un televisor, lo he encontrado por 400, tengo 100 euros, o bien a una cena, o lo dedico a un viaje. Son 100 euros que no pensaba tener y que los tiene. Bueno, pues estos 100 euros al cliente o al consumidor le producen una satisfacción, un bienestar, una felicidad, como queréis llamarlo. Pues esa satisfacción, ese bienestar
o esa felicidad que le producen los 100 euros, a eso se le llama el excedente del consumidor. Entonces, ¿qué sería el excedente del consumidor? O sea, ¿qué es lo que produce, qué es lo que le ha producido a él esa satisfacción? Esos 100 euros que no contaba. ¿Y esos 100 euros cómo lo hemos conseguido? Pues simplemente restando el precio que él pensaba pagar. O sea, él pensaba pagar 500 euros, pero solo paga 400. Pues la diferencia entre lo que pensaba pagar como máximo y lo que verdaderamente llega a pagar, esa diferencia, esos 100 euros que él igual ni pensaba contar con ellos, le producen un bienestar, y ese sería el excedente del consumidor. O sea, ese consumidor al final se va a casa con el televisor y con 100 euros que no contaba, que le proporcionan una felicidad, que sería el excedente del consumidor. Muy bien, pues esto sería, digamos, ver el excedente del consumidor en un simple consumidor, pero un mercado que está compuesto de muchísimos consumidores, y lo que no podemos hacer es ir preguntando uno a uno cuál es su precio máximo. Sería una tarea prácticamente inabordable. Entonces, verdaderamente esto no se hace así. Cuando tenemos muy pocos consumidores, pues digamos que el excedente es algo que sabe el propio consumidor. Él sabe el tope de dinero que él iba a pagar, sabe lo que ha pagado y sabe la diferencia. Entonces, él sí sabe cuál es su, digamos, su excedente. Y aquí el excedente lo estamos midiendo en términos monetarios. Quizás sea un poco frío, pero es la manera más rápida que tenemos de medir la satisfacción que le produce a una persona comprar un artículo más barato de lo que él pensaba pagar por él. Entonces, una manera de medir esa valoración es en términos monetarios, por la diferencia entre lo que pensaba pagar y lo que verdaderamente paga. Pero verdaderamente esto no se hace así porque no conocemos los precios de reserva de cada uno de los clientes. Entonces, pues hay otra manera de hacerlo, quizá un poco más elegante, más técnica, más formal, ¿vale? Y es la que suelen preguntar. Entonces, para esto se parte de una función de demanda. Imaginar que uno tiene una función de demanda. A ver, una función de demanda se podría calcular a partir de datos históricos, datos anteriores, en las que podemos ver, pues por ejemplo, a este precio qué cantidad se puede vender y a este precio qué cantidad se puede vender. Entonces, sabiendo las cantidades que se han vendido a los distintos precios, pues podemos hacer una especie de función de demanda. Eso es un poco inexacto porque los gustos pueden cambiar con el tiempo, las preferencias cambian, pero bueno, se podría crear una función de demanda. Entonces, imaginaros que tenemos esta función de demanda, una función inversa de demanda, por ejemplo, de este tipo. Una función lineal muy sencillita. Aquí vamos a poner la cantidad y aquí vamos a poner el precio. Bien, entonces, voy a dibujarla, ¿vale? Una vez que dibuje la función de demanda, vamos a hacer un pequeño análisis del significado de la función de demanda, porque la función de demanda no va a ser simplemente una curva muy bonita que sube, que baja, generalmente suele bajar. No, esa función nos aporta cierta información. Y ahora vamos a ver la información que nos va a aportar esa función que hay. Vale, lo que voy a hacer es dibujar esta función. Entonces, si la x vale 0, pues si aquí cambio por 0, el precio sale 100, pues 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Aquí. Y si el precio vale 0, si cambio la p por 0, pues la x vale 100. Por lo mismo, pues 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Por ejemplo, aquí. Entonces, la función de demanda pues pasará por este punto, pasará por este, y como es una función lineal, pues será una línea recta, irá tal que así. Bien, esa línea que acabo de dibujar, ¿qué significado tiene? Vale, aquí estaba el 10, el 20, el 30, todo esto. ¿Qué significado tiene eso? ¿O qué información nos aporta? Vale, aquí están, digamos, las cantidades consumidas, y aquí los precios, y aquí están, digamos, los precios. Entonces, imaginaos que yo pongo, por ejemplo, este precio de aquí, que sería el 70.
Si el precio estuviese a 70 euros, ¿qué cantidad se consumiría? Pues iríamos aquí y a 70 euros, si estuviese bien hecho, pues caería en el 30. Recordad que la función de demanda creo que era P igual a 100 menos X. Entonces, si aquí cambiamos por 70 y despejamos la X, la X nos trae 30. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a consumir 30 unidades. Cada una de las 30 a 70 euros. Pero vosotros creéis que todas las personas que han comprado esas 30 unidades tenían pensado pagar como máximo 70 euros. No. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que pensaba comprar, por ejemplo, esta unidad, la primera unidad, él estaba dispuesto a pagar, por esa unidad estaba dispuesto a pagar esta cantidad de aquí. O sea, por una unidad estaba dispuesto a pagar esta cantidad, o sea, este precio. Y este precio es más alto que este, ¿vale? Y el que iba a comprar la segunda unidad de las 30 que se han comprado, pues estaba dispuesto a pagar por un poco menos, por aquí. O sea que hay muchos clientes que estaban dispuestos a comprar los artículos a un precio superior a los 70 euros. Luego hay otros muchos, como solo se han vendido 30, hay muchísima gente o muchísimos consumidores que 70 euros le parece excesivo, entonces lo van a comprar. Pero de los que han comprado, habrá algunos de ellos que considere que ese era el tope que pensaba pagar, pero habrá otros muchos que habrán pagado menos de lo que pensaban pagar. Entonces, ¿cómo medimos la satisfacción de todos esos clientes que han comprado los 30 productos? Porque muchos de ellos pensaban pagar más. Lo que no podemos hacer es preguntarle uno a uno cuál es su tope y cuánto ha pagado. Cuánto ha pagado sí lo sabemos, pero cuál era su tope. Entonces, lo que hacemos nosotros, como tenemos la función de demanda, pues una manera de calcular el excedente sería, pues simplemente calcular cuánto vale la zona que hay, o sea, ese recinto, el recinto que he pintado en rojo. Si os dais cuenta, es un triángulo y está limitado por el precio que se paga y, o sea, digamos que tiene como base el precio que se paga por cada uno de los 30 artículos. Y luego, digamos que sería el triangulito este de aquí. ¿Vale? Está entre el precio y la función de demanda. Pues todo eso, toda esta zona que hay aquí, vendría a reflejar la satisfacción que obtienen pues, todos los consumidores que han comprado estos 30 artículos a este precio. Porque muchos de ellos pensaban pagar mucho más, o sea, pensaban pagar más de lo que han pagado. Entonces, una manera de reflejar esa satisfacción que le produce la diferencia entre lo que pensaban pagar y lo que han pagado es medir la zona esa de ahí. Esa zona no deja de ser un triángulo y es simplemente calcular el área de ese triángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un triángulo? Bueno, pues ya sabéis que el área de un triángulo, el área sería pues la base por la altura partido por 2. Y todo esto se calcula ya a partir de aquí, a partir de la función de demanda. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es la altura? Bueno, pues la altura es la distancia que hay entre el 70 y el 100. El precio es 70, el precio de aquí arriba es 100, pues entre 70 y 100, ¿cuánto van? 30. Pues la altura del triángulo va a ser 30. ¿Y la base? Pues la base es lo que mida esto. ¿Vale? Si os dais cuenta, esto bajando son 30. Y podéis pensar, ¿y cómo han sacado que son a 30? Pues recordad que este es el precio. Si yo cambio aquí el precio por 70, 70 igual a 100 menos X. Si despejamos la X, se va a quedar 100 menos 70, que son 30. O sea que este de aquí también va a ser 30. ¿Y cuál es el área de un triángulo que tenga de base 30 y altura 30? Pues 30 por 30 partido por 2. 30 por 30 son 900 y la mitad de 900, 450. O sea, en este caso, el excedente del consumidor sería de 450, no, de los consumidores, porque se supone que hay más de un consumidor que han comprado las 30 unidades. Si el precio cambia, el excedente va a cambiar. ¿Por qué? Porque al cambiar el precio, las cantidades consumidas van a cambiar. Entonces vamos a suponer que el precio, en vez de ser 70, pues pasa, por ejemplo,
a ser, vamos a ver, vamos a suponer que el precio pasa a ser 50. Bueno, voy a hacer dibujo rápido, aquí estaba el 100, aquí estaba el 100, aquí estaba el precio, esta es la cantidad. Bien, 50 está en la mitad, más o menos por aquí. Vamos a suponer que el precio baja de 70 a 50. Bien, pues ya a 50 euros. Había clientes que antes no compraban porque 70 euros les parecía excesivo y ahora sí consideran que el precio es atractivo. Entonces digamos que ahora ya hay más clientes dispuestos a comprar. ¿Cuántas se compraban? O sea, ¿cuántos se han comprado? A 70 compramos 30 y a 50. Pues si yo cambio aquí el precio por 50, 50 tiene que ser igual a 100 menos X. Si despejáis la X y confiáis en mí, también sale 50. O sea, que a un precio de 50 se venden 50 unidades. Antes se vendían 30, ahora se venden 50. Entran consumidores que antes le parecía un precio excesivo. Y lo mismo de antes. Pues el que se llevó la primera unidad ha pagado 50, pero él pensaba pagar esto. O sea, pensaba pagar aquí. O sea, él tiene, digamos, su beneficio sería como esta línea roja. El que se llevó esta unidad, pues lo mismo, ha pagado esto, pero él pensaba llegar hasta aquí. Entonces, hay una diferencia que sería todo esto. O sea, que cada consumidor, cada una de las 50 unidades que se ha vendido, pues muchas de ellas, a los consumidores que las han comprado, le ha proporcionado una utilidad, porque han pagado menos de lo que pensaban pagar. Ese precio, digamos, sigue excluyendo todavía a muchos consumidores, pero han entrado consumidores nuevos. O sea, 50 euros, igual está por encima del precio máximo que piensan pagar muchos consumidores, eso lo van a comprar, pero 50 euros está por debajo del precio máximo de muchos que sí pensaban que o sea, está por debajo del máximo de consumidores que quieren ese producto. Entonces, eso sí van a comprar. Entonces, la idea es, bueno, pues cada consumidor tendrá, digamos, este bienestar. Bueno, pues la idea es calcular ese área, ¿vale? ¿Y cómo se calcula ese área? Pues igual que hicimos antes. La altura, pues la distancia que va entre el precio que paga y el valor de aquí arriba, pues entre 50 y 100 va a 50. Esta es la altura, la base. Pues la base, como a 50 euros se consumen 50 unidades, pues la base va a coincidir con esto de aquí, que también son 50. Pues 50 por 50 son 2.500 y la mitad de 2.500, pues 1.250. Ese sería el excedente de los consumidores si el precio baja a 50. ¿Y si el precio fuese cero? Bueno, pues si el precio fuese cero, digamos que se venderían 100 unidades. O sea, se vendería todo. ¿Vale? Imagina que el precio cero se venden 100 unidades. Bueno, pues toda esa zona rayada sería... ahí entran todos, porque el precio es cero. El precio está por debajo o está igual, o sea, como mínimo igual, no puede estar por debajo, menos de cero no puede pagar uno. Entonces, digamos que se venden todas las unidades y aquí pues todos los clientes, digamos que han ido percibiendo una satisfacción y la suma de las satisfacciones de todos los clientes que han adquirido las 100 unidades pues vendría reflejada por este área. Y ese área, bueno, pues sería la base 100, la altura 100, 100 por 100 son 10.000 y la mitad de 10.000, porque base por altura partido por 2, 5.000. El área, el excedente de todos los consumidores sería de 5.000. O sea, conforme baja el precio, la satisfacción de los consumidores va subiendo, porque van entrando más consumidores. Muy bien, pues esto nos lleva a dos conceptos de excedente. He querido fijar el precio cero con una idea. En el manual hablan de excedente neto y excedente bruto. Vale, normalmente cuando se habla de excedente se suele asociar al excedente neto. O sea, cuando uno habla de excedente, en la inmensa mayoría de los manuales o en cualquier vídeo que podáis ver en YouTube normalmente el excedente
se asocia a lo que en vuestro manual aparece como excedente neto. ¿Qué significa el excedente neto? Pues el excedente neto va a ser el precio máximo que yo pensaba pagar menos lo que yo pago. ¿Recordáis el ejemplo del televisor? Mi tope eran 500, yo pago 400, pues la diferencia son 100. Pues el excedente neto serían 100, ¿vale? La diferencia entre lo que yo pienso pagar como máximo y lo que verdaderamente pago. Pues esa diferencia, a eso se le suele llamar excedente. Y en vuestro manual le llaman excedente neto. Luego está el excedente bruto. El excedente bruto simplemente está formado como el precio máximo, recordad que era el precio de reserva, Eso se le llamaba precio de reserva. Y el excedente bruto simplemente es tener en cuenta el precio máximo. No hay que restarle nada. Es como si costara cero, ¿vale? Es como si yo lo pagara a cero. En el ejemplo del televisor, el cliente se echó 500 euros en el bolsillo y él pensaba pagar como máximo 500 euros. Su precio de reserva era 500 euros, pues va a ser el excedente bruto. O sea, el precio máximo que él piensa pagar. El excedente bruto está formado por el área de todo, por toda este área, ¿vale? Entonces, cuando os pida, por ejemplo, el excedente bruto, para que veáis la diferencia entre excedente bruto y excedente neto, a ver, esto lo voy a borrar. El excedente bruto simplemente es contar el precio que el cliente pensaba pagar, pero sin restarle nada, no hay que restarle nada, ¿vale? Imaginad lo que hice antes. Bueno, pues a 70 euros se compraban 30 unidades. Bueno, pues el excedente bruto sería contar toda este área. Toda esa área ahí. O sea, no hay que tener en cuenta lo que se ha pagado. Simplemente es ver cuántas unidades se han consumido, pues contar, digamos, contabilizar este área. El excedente neto. Pues el excedente neto sería, si se pagan 70 euros y se consumen 30, pues digamos que esta diferencia es lo que mide la satisfacción de los clientes. Entonces, este sería el excedente neto y este sería el excedente bruto. ¿Vale? Normalmente, cuando se habla de excedente en los manuales, se refiere a este de aquí. ¿Vale? Porque este sí que mide la diferencia, porque lo que yo pensaba pagar, o sea, lo que yo he pagado ha sido esto. Y lo que pensaba pagar estaba aquí. Entonces, esta diferencia es la satisfacción que digamos que se llevan esos clientes. Aquí no, aquí simplemente se tiene en cuenta el precio que se pensaba pagar, pero no se tiene en cuenta lo que se paga. Bueno, ya para calcular este área, no creo que tengáis problema en calcular este área. Esto sería un trapecio, pues o bien se descompone en un triángulo y en un rectángulo, como queráis. Eso ya, o bien hacéis el área del trapecio o hacéis el área de un triángulo más un rectángulo. Si lo hacéis descomponiendo, pues el área del triángulo es base, que son 30, por la altura que también son 30, partido por 2, y el área del rectángulo, que es la base, por la altura, pues son 30 por 70. ¿Vale? Si lo hacéis como trapecio, pues el trapecio, igual no lo veis, pero si os lo separo, si lo pongo aquí al margen, no sé si veis aquí un trapecio. El trapecio sería, vale, si esto lo giro, pues iría así. Imaginad que girado está así, ¿vale? Entonces, a este lado de arriba se le llama base menor, al lado de abajo se le llama base mayor, y a este lado que va perpendicular, ese se le llama altura. Bueno, pues el área del trapecio es la suma de la base menor, que le pondré B minúscula, más la base mayor, que le pondré B mayúscula, multiplicado por la altura, que es lo que mida eso, entre 2. En este caso, la base menor va a ser este. Si lo quisierais calcular aquí, esta es la base menor, que sería el precio, 70. La base mayor sería desde aquí hasta aquí, que son 100. La altura sería este.
son 30. Y el partido por 2, pues un partido por 2. Y esto da lo mismo que eso, ¿vale? El excedente bruto dará siempre una cantidad mayor que el excedente neto. Pues se supone que se paga un precio, ¿vale? Entonces este área es mayor que este. Pero ya os digo que siempre se habla de, cuando se habla de excedente se refiere a este de aquí, no a este. Pero en vuestro manual distingue estos dos excedentes. Muy bien, pues voy a seguir subiendo vídeos, pero ya con ejercicios concretos, pues para que veáis cómo se aplica esto, digamos, en la teoría del consumidor. Y nada, pues ya hasta el siguiente vídeo.